Bien. ¿Se ve? Perfecto. Bárbaro. Arrancamos entonces. Bueno, el objetivo de este curso se centra principalmente en promover, en apoyar, fomentar y proteger el inicio y el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, y como complemento hasta los 2 años o más. Y también sirve de base para lograr que el servicio de salud inicie el proceso para obtener la designación de hospital amigo de la madre y el niño. ¿Cuáles son los instrumentos que contamos para proteger la lactancia materna? Tenemos la iniciativa Centro de Salud Amigo de la Madre y el Niño, que sería en nuestra ciudad lo que son los CAPS, los centros periféricos, las salitas. El Código de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna, que después va a haber una clase puntual sobre este tema, y no en el día de hoy, sino en el próximo encuentro, y la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño. Los objetivos de la iniciativa Hospital Amigo son transformar los hospitales y los servicios de maternidad mediante la implementación de los 10 pasos para una lactancia exitosa. Y también terminar con la práctica de distribución gratuita o a bajo costo de suministros de sucedáneos para la leche materna a las salas de maternidad y los hospitales. ¿Cuáles son las prácticas institucionales que interfieren con la lactancia materna? En el momento del parto, que sea demasiado instrumentalizado y que interfiera en esta primera hora de vida, que es la hora de oro, en la cual se debe fomentar y promover la lactancia materna. La separación del recién nacido de su madre en lo que se considera la nursería. La demora en esta primera aprendida, y la alimentación del recién nacido con biberón y fórmula. Todo esto impacta negativamente en lo que es la instauración de la lactancia materna. También hay algunas prácticas institucionales que tienen que ver con el equipo de salud y que interfieren en lo que es la lactancia materna, que por ejemplo son los horarios rígidos en cuanto a la alimentación, esto que está tan estandarizado de que se alimente cada 3 horas, por ejemplo, cuando sabemos que la lactancia debe ser a libre demanda. Falta de entrenamiento del personal, que esté en contacto con la madre, con el niño y con la familia, el manejo no adecuado de la ictericia, o la ausencia del padre o la persona que la parturienta decida para que la acompañe en la etapa prenatal, en el parto y en el posparto. Este sería el proceso en el cual se puede designar un hospital como amigo de la madre y el niño. Se hace un estudio de situación de la institución, cumple con la mayoría de estos criterios globales y al menos el 75% de estas madres amamantan exclusivamente desde el nacimiento hasta el alta. En nuestra experiencia teníamos un porcentaje muy bajo en nuestro hospital de lactancia exclusiva al alta, que llegaba a un 25-30%, y desde que empezamos a implementar las capacitaciones al personal, aumentamos a un 96-97% de lactancia exclusiva al alta, pero después por ciertos factores que tienen que ver a veces con lo externo y a nivel país, esta tasa disminuye hasta aproximadamente un 40-45%. Una vez que se cumple este 75% de madres que amamantan exclusivamente en el hospital, en el momento del alta se invita a un equipo de asesores para que realice la evaluación. Esta evaluación se realiza a todo el personal que trabaja en el hospital, ya sea personal específico de salud, como así también personal de mantenimiento o personal tercerizado.
O sea que nosotros también implementamos capacitaciones en cuanto a cuáles son los beneficios y cuál es el impacto de algunas intervenciones que no son oportunas en el mantenimiento de la lactancia, así que es muy importante esto, poder globalizarlo. Muchas veces esas madres están en contacto con el resto del personal que trabaja en el hospital o en la clínica o en el centro de salud, eh, que no es específicamente ni médico ni enfermero, este, y que a veces recibe algunos consejos que no son los adecuados, así que consideramos importante poder capacitar al resto de la comunidad que integra el hospital en cuanto a los beneficios que tiene la lactancia. Cuando se cumplen con estos criterios globales para ser designado como hospital amigo, se acredita eh, como tal y se coloca en la entrada del hospital una placa que dice que es hospital amigo de la madre y el niño. También hay un resarcimiento económico que a nosotros en sí nos vendría bien para todas lo que son las actividades que podemos implementar en cuanto a la lactancia, pero no lo consideramos como fundamental. Sí, el beneficio de que estos recién nacidos tengan el derecho a ser alimentados eh, de manera exclusiva por su madre, con lactancia. Ahora vamos a entrar en lo que son los 10 pasos para esta lactancia exitosa. El paso número 1 dice que se debe disponer de una política escrita relativa a la lactancia natural, que sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de salud. ¿Por qué hay que tener una política? Porque regula las intervenciones y provee una guía, o sea que todos vamos a apuntar hacia lo mismo y nos vamos a basar en lo que está escrito en esta política. Permite brindarle a la madre y a la familia una información uniforme, sin errores en cuanto a la información, y provee también un estándar de evaluación para poder verificar de que lo que nosotros vamos imponiendo o en cierta manera sugiriendo se hace efectivo y que esa lactancia se puede prolongar en el tiempo hasta los 6 meses, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, de manera exclusiva. Como mínimo, debe incluir los 10 pasos para esta lactancia exitosa. Se deben prohibir desde la institución suministros gratuitos o de bajo costo de los sucedáneos de la leche materna, los biberones, los chupetes y la distribución a sus madres. También debe contener un marco para ayudar a las mujeres VIH positivo a tomar una decisión informada, conveniente a su situación individual y apoyarlas en esta decisión. Como sabemos, en nuestro país hay una legislación en cuanto a este tema que provee a la familia del sucedáneo. Entonces, en nuestro país sería una de las contraindicaciones VIH positivo, pero en otros lugares del mundo en los cuales, por ejemplo, no disponen desde la parte gubernamental este sostén, a veces se debe evaluar el costo-beneficio de este impacto y que muchas veces ese recién nacido puede fallecer por una enterocolitis necrotizante, por ejemplo, por no disponer de agua potable o por el manejo adecuado de los elementos para la preparación de la fórmula. Entonces, en nuestro país sí hay un marco, una legislación, y de todas maneras hay lugares en los cuales no cuentan con esto, con agua potable y demás, pero sí hay un seguimiento de estos recién nacidos desde los centros periféricos o las salitas o los CAPS, depende de qué lugar nos estén escuchando. En nuestro país, en nuestra ciudad, perdón, se denominan CAPS, que son las salas en las cuales después se hace el seguimiento de ese recién nacido y los controles. Así que bueno, como que quede en claro esto, ¿no? De que es una contraindicación en nuestro país, pero en otros lugares se debe evaluar el costo-beneficio de esta
suspensión de la lactancia o el mantenimiento de la misma. ¿Cómo se debe presentar esta política institucional? Debe estar redactada en un lenguaje que sea comprensible y que sea frecuente entre los usuarios y el personal. Debe estar disponible para todo el personal que atiende el binomio madre-hijo. Deben estar colocadas también en áreas en donde se atienden a madres y bebés y de fácil acceso. Esto nos va a permitir, frente a cualquier duda o alguna situación puntual, tener una referencia en la cual poder intervenir y poder hacer las sugerencias oportunas. El paso número 2 es capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner en práctica esta política. Bueno, en nuestro caso dictábamos, digo en pasado porque ahora estamos en esta instancia virtual, pero nosotros durante muchos años estuvimos dando el curso de forma presencial 4 veces al año, aproximadamente cada 3 meses lo dictábamos. Este curso está recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF. Debe ser realizado por todo el personal que está en contacto con la embarazada, la parturienta o la puérpera. También disponemos de una actualización anual que se informa al resto de los integrantes de la institución. Se informa la existencia de la política a todo el personal de reciente ingreso y ellos deben realizar el curso para poder estar todos en la misma secuencia, digamos. Lo que decíamos del personal tercerizado, va a recibir un instructivo sobre la lactancia materna, no nos vamos a enfocar en conceptos muy fisiológicos o médicos, sino que vamos bien a lo que es lo práctico, ya que ellos no tienen la formación que por ahí tenemos nosotros. Se debe apuntalar estas conductas y estas intervenciones que a veces van en contra de lo que es la lactancia y que muchas veces estas familias consultan o se encuentran con personas, por ejemplo, el personal de limpieza, que generalmente crean un vínculo no tan formal como con el personal de salud y a veces surgen algunas dudas y si esta persona sugiere una intervención que no es la adecuada, puede fracasar la lactancia. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta también en lo que es la política. Las áreas de conocimiento de esta capacitación incluyen las ventajas de la lactancia y los riesgos de la lactancia artificial, cuáles son los mecanismos de la lactancia y de la succión, cómo se puede ayudar a las madres a iniciar, a mantener y a que ellas mismas puedan evaluar la lactancia, que no estén dependiendo de que un profesional de la salud esté siempre verificando de que la práctica es correcta, sino poder darle los elementos a esta familia para que ellos puedan evaluarse, autoevaluarse y poder intervenir oportunamente y corregir cuando la lactancia tiene alguna dificultad y enfocar en un cambio de actitudes negativas que funcionan como barreras, que tienen que ver también con el contexto en el cual está ya sea la institución o la sociedad en sí, que a veces va en contra de lo que es la lactancia materna. El paso número 3 es informar a todas las embarazadas sobre estos beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica, el impacto que hay en las clases prenatales, en grupos pequeños, que son informales, que están liderados por profesionales de la salud, que enfatizan los beneficios de la lactancia y que se dan tips prácticos sobre las tasas de inicio de la lactancia materna, hace que se prolongue en el tiempo. Y la mayoría de las embarazadas
esto es muy importante para tenerlo en cuenta, realizan la decisión de cómo van a alimentar a su recién nacido durante el primer trimestre del embarazo. Si bien nosotros fomentamos la lactancia, también tenemos que respetar estas decisiones. Entonces, muchas veces, por más de que nosotros brindemos toda esta información, la decisión de esa mujer es no amamantar, no tenemos que ser fundamentalistas, tenemos que apoyarlas, tenemos que brindarles la información oportuna, explicarles cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de la alimentación artificial, y si de todas maneras decide no implementar la lactancia como método de alimentación, la vamos a acompañar y no la vamos a juzgar. Esta educación prenatal debe incluir estos beneficios que tiene la lactancia, ya sea para la madre como para el recién nacido, la importancia del inicio temprano de la lactancia en sí, que sea exclusiva y a demanda, que tenga un alojamiento conjunto dentro de la institución, cuáles son los riesgos de la alimentación artificial y el uso de los biberones, chupetes, entre otros, la información básica en caso de HIV positivo, y en los casos de que se identifiquen estas situaciones en los cuales la madre decida no amamantar o que, que sea HIV positivo, esta información que se le va a brindar a la madre de cómo preparar la fórmula se la debe brindar de manera individual, no grupal, para no generar en el resto que escuchen cómo preparar una fórmula, por ejemplo, porque no sería el caso. No estaríamos enfocándonos en una situación puntual y tendríamos que reforzar en aquella mujer que decida amamantar cuál es la dificultad que tiene y poder acompañarla para resolverla. El paso número 4 dice que hay que ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera hora después del parto. Hay una nueva interpretación de este paso 4 desde el año 2006, ya hace bastante de esto, que decía en ese momento que colocar a los bebés en contacto piel con sus madres inmediatamente después del nacimiento, fomenta el reconocimiento por parte de las madres de cuando su bebé desea y necesita ser alimentado. El inicio del amamantamiento temprano se asocia con el establecimiento de una succión efectiva y pautas adecuadas de alimentación, una interacción materno-fetal intensa que tiene que ver con lo vincular, un buen control de la temperatura corporal. Muchas veces se piensa de que por realizar esta práctica el bebé corre riesgo de enfriarse, cuando en realidad lo que se está utilizando es el aire acondicionado en la sala de partos, que va en beneficio del personal que trabaja ahí y no del binomio. Entonces tenemos que tener en claro que la situación o que el ambiente tiene que ser adecuado para la recepción de ese recién nacido y que se pueda fomentar este contacto piel a piel o el COPAP, que es tan importante. En cuanto también a los niveles de glucemia normales, también se ha comprobado que hay una mayor duración de la lactancia cuando se inicia este amamantamiento dentro de la primera hora de vida. Y también poder retrasar algunos procedimientos que no son urgentes. Estamos hablando de partos que no son complicados, que el bebé no esté en una situación de riesgo y la madre tampoco. Entonces hay algunos procedimientos que nosotros tenemos muy estandarizados como profesionales de la salud, que tranquilamente se podrían demorar y que no son tan importantes realizarlos de manera inmediata, como puede ser medir el perímetro cefálico, medir la talla, el peso. También interviene acá el corte del cordón, que a veces también hay muchos estudios ahora que han demostrado lo beneficioso que es el corte tardío del cordón umbilical en cuanto a la salud del recién nacido.
y que estos procedimientos no son urgentes y que a veces interfieren en esta primera puesta al pecho. ¿Cómo vamos a iniciar esta lactancia de manera precoz en un recién nacido normal? Bueno, colocar al bebé en el pecho de la madre. También hay muchos estudios en los cuales se han demostrado que colocando al bebé en el regazo puede el bebé reptar hasta llegar guiándose por el olfato y por toda la situación que está atravesando en el momento del parto, que hace que el bebé esté mucho más receptivo a este proceso y que se pueda acoplar sin ninguna intervención de una tercera persona, que este bebé succione cuando esté listo, a veces llega hasta el momento hasta el lugar donde está el pezón y la areola, y solamente lo olfatea o saca la lengua, y nosotros en nuestro apuro porque se prenda, forzamos e intervenimos de manera equivocada, lo debemos dejar. Tenemos que mantener a la madre y al bebé juntos todo el tiempo, y como decíamos anteriormente, retrasar estas rutinas que no son urgentes por lo menos 1 hora. El paso número 5 dice que mostrar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia, aun si deben ser separadas de su bebé, como puede suceder en los casos de un bebé prematuro, o que, por ejemplo, en nuestro hospital no contamos con una terapia intensiva de adulto. Entonces, si la madre se descompensa en el parto, generalmente el bebé queda internado en la neo y la madre es derivada a otro hospital de mayor complejidad, así que esto también interfiere. Cuál es la posición correcta y una prendida adecuada, como se ve en la foto, como para ir adelantando. Cuanto mayor cantidad de la areola y del pezón estén dentro de la boca, mejor va a ser la prendida correcta. Los labios deben estar vertidos, tanto el superior como el inferior, hacia afuera, la nariz pegada al pecho y el mentón también, y el famoso panza con panza, que a veces no se explica mucho, pero que tiene que ver con la alineación de la columna con el resto del cuello y la cabeza. Bueno, la transferencia de leche ocurre más fácilmente con una posición y una prendida adecuada, que esto también después lo vamos a desarrollar cuando llegue la clase de práctica de la lactancia. También tener presente cuáles son las señales tempranas de hambre del lactante, ya que esto facilita la prendida correcta y la succión efectiva, lo que refuerza la respuesta materna al lactante. La observación directa es parte de esta evaluación, y la evaluación es un prerequisito para la intervención y proporciona la oportunidad para reforzar y reafirmar positivamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros generalmente aparecemos para marcar lo que se está haciendo mal, y muchas veces tenemos que hacer énfasis en aquellas intervenciones que hace la madre que son positivas o que están bien hechas. Esto que va a impactar positivamente en lo que es la autoestima de la madre y en su capacidad de poder amamantarlo. Uno de los mayores temores que tiene la mujer es no poder amamantarlo de manera adecuada, suponiendo de que la leche no es suficiente o que la técnica no es la adecuada. Entonces, por eso tenemos que también intervenir para facilitar la comprensión real de esta situación, y que además no solo seamos una figura para retar, digamos, que también aparezcamos para reforzar y para felicitar cuando las cosas están bien. ¿Cuáles van a ser estas acciones?
que vamos a implementar para poder evaluar el correcto acople al pecho. Se va a observar como mínimo una toma por turno, se va a corregir el amamantamiento ineficaz de manera oportuna. Antes del alta, nosotros generalmente tenemos al binomio entre 48 y a más tardar 72 horas en la institución. Así que tenemos que tratar de reforzar y brindar toda la información que podamos para que cuando van a la casa no se encuentren con dificultades que no puedan resolver. Así que es como que armamos este pequeño recolección de material, digamos, en la cual el binomio tendría que tener en claro la familia, por lo menos lo que es la fisiología de la lactancia. Sabemos que aproximadamente al cuarto día es cuando aumenta la producción de leche y puede llegar a provocar una congestión mamaria. Entonces, que conozca y que sepa cuáles son los momentos, cuál es la duración y la frecuencia en la cual debe colocar al bebé al pecho, cuáles son los estadios del sueño del bebé, y cómo poder despertarlo si es un bebé que está muy dormido o que pasa cierto tiempo sin prenderse al pecho. Y también el asesoramiento oportuno a las madres cuyos bebés están internados en neonatología, que requiere un apartado especial que después lo vamos a desarrollar como una situación particular. El paso número 6, no dar a los recién nacidos ningún otro alimento o bebida que no sea la leche materna, a no ser que esté médicamente indicado. Sabemos que la leche humana proporciona todo el líquido y todos los nutrientes necesarios para el crecimiento del lactante. El uso de suplementos y de chupetes en el hospital se asocia con el riesgo de un destete temprano. Entonces, la incorporación, nosotros si bien fomentamos la lactancia, no es que estamos en contra de la colocación del chupete. Sabemos que hay algunos estudios que tienen que ver con la muerte súbita, y por ejemplo en los casos de los bebés prematuros, en los cuales en la neo se utiliza el chupete, tienen un impacto. Nosotros sí recomendamos de no incorporarlo hasta que no esté bien establecida la lactancia, que sucede aproximadamente entre los 15 y 20 días después del parto, por una cuestión de la posición que tiene que ver la lengua y la boca cuando se introduce un chupete, en comparación a cuando está colocado al pecho. Este es el impacto que tiene la suplementación de rutina con fórmula. Muchas veces también el profesional médico indica la fórmula como un refuerzo o para que complemente cuando no es necesario, y esto impacta de esta manera: disminuye la frecuencia y la efectividad de la succión, disminuye la cantidad de leche que es removida de los pechos, lo que puede generar en la madre algunas de las complicaciones que vamos a ver más adelante. La producción de leche tardía o producción reducida debido a esta falta de estímulo y de colocación al bebé al pecho. Y algunos bebés tienen dificultad en la prendida si se administra la fórmula en el biberón, que tiene que ver con lo que decíamos de la posición de la lengua y la boca en cuanto a la tetina versus el pecho. Médicamente indicado. Existen raras excepciones por las cuales los recién nacidos necesitan otros líquidos o alimentos en lugar de o además de leche materna. Estos planes de alimentación de estos bebés deben ser diseñados por personal de salud calificado y específicamente diseñado para cada recién nacido. Acá ponemos algunos que después vamos a desarrollar más adelante. En cuanto a las condiciones del bebé, recién nacidos que no deben recibir leche materna ni otra leche, excepto fórmula especializada, como es la galactosemia clásica, la enfermedad de orina en jarabe de arce, la fenilcetonuria,
aquellos con muy bajo peso al nacer, que pesen menos de 1500 gramos, en el caso de los bebés prematuros, que sean menores de 32 semanas de edad gestacional, o un recién nacido con riesgo de hipoglucemia. Y en cuanto a la condición materna, como habíamos dicho, las madres con infección por VIH, se debe evitar en nuestro país la colocación al pecho, si se le debe incorporar la fórmula, si la alimentación de sustitución es segura, lo que decíamos del agua potable y de que disponga de todos los elementos para la preparación y la desinfección de los mismos, y aquellas madres que podrían requerir evitar la lactancia temporalmente, como es la enfermedad grave, el herpes simple tipo 1 o alguna de las medicaciones que pueda tener indicada la madre. Madres con otras afecciones que no tienen contraindicaciones de lactancia materna, pero presentan condiciones médicas preocupantes, como es el absceso mamario, la hepatitis B, la hepatitis C, la mastitis, los casos de tuberculosis, el uso de sustancias o abuso de sustancias. Y en cuanto al paso 7, practicar la internación conjunta, facilitar que los bebés y sus madres estén juntos durante las 24 horas del día. Esto va a impactar positivamente porque reduce los costos, ya que solamente se requiere de un personal, por ejemplo, de enfermería para que atienda el binomio. Requiere un equipamiento mínimo, la cama de la madre y la cuna a su lado. No requiere personal adicional, reduce la infección por esto de las infecciones cruzadas, ayuda a iniciar y mantener la lactancia porque tiene a su bebé al lado y puede reconocer estos momentos en los cuales el bebé puede requerir colocarse al pecho más seguido, o que el bebé se despierte con hambre, o que duerma demasiado y que lo tenga que despertar. Y obviamente facilita el proceso de apego. El paso número 8, fomentar el amamantamiento frecuente y según libre demanda. ¿Y por qué? Sabemos de que en la primera instancia de la lactancia, que la leche que produce la madre es el calostro, facilita la eliminación del meconio, que es esa primera materia fecal que se encuentra en el intestino del recién nacido. Esto facilita que pueda ser expulsada con mayor facilidad. Se inicia antes la bajada de leche, ya que pone al bebé al pecho todas las veces que él lo requiera, y esto a su vez estimula a la madre y al cerebro para que produzca mayor cantidad de leche. Hay un mayor volumen de ingesta de leche en el día 3 aproximadamente después del parto. Entonces, esta estimulación y esta puesta al pecho a libre demanda va a disminuir el riesgo de una congestión mamaria patológica, va a disminuir también el riesgo de una ictericia, y que va a estabilizar los niveles de glucemia, que es el gran fantasma que la mayoría de los profesionales tienen en cuanto a que esa leche no es suficiente y por eso deben reforzarla con una fórmula. El paso número 9, no recomendar tetinas, chupetes u otros objetos artificiales de succión a los recién nacidos que son de término o llamados normales. Sabemos que la leche humana proporciona, como dijimos, todo el líquido y todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de este recién nacido. El uso de los suplementos y de los chupetes en el hospital se asocia con un mayor riesgo de destete temprano, y el uso de chupetes se asocia con un acortamiento del tiempo total de amamantamiento. Hay algunas alternativas para poder implementar en lugar del biberón y la tetina, como puede ser el vasito, una cucharita, un gotero o una jeringa, inicialmente con la jeringa de 1 mililitro, ya que nos permite poder regular el volumen por gotas, sin la necesidad de poder intervenir
o interferir, mejor dicho, en la posición de la boca y de la lengua con la introducción de una tetina. Y el último paso es el de fomentar la creación de grupos de apoyo a la lactancia materna y remitir a ellos a las embarazadas y a las madres. Estos grupos ya no hay intervención por parte del equipo de salud, generalmente está formado por madres que ya han transitado la lactancia y que pueden aconsejar o que pueden guiar a aquellas madres que tengan algunas dificultades en cuanto a la implementación de la lactancia. Y este espacio, que es un poco no tan formal, permite que estas mujeres se afiancen y que se potencien en base a las experiencias personales y que puedan impactar positivamente en el establecimiento y sobre todo en el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 6 meses de manera exclusiva. Bueno, de esta manera finalizamos esta primera parte, que son lo que es la iniciativa Hospital Amigo, y vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver. No hay por ahora, pero no sé si alguien quiere, luego de terminada la charla, preguntar. Sí, vi que hay distintas, no hay solamente gente del IEMI, sino que hay gente del hospital, por ejemplo. Hay alguien de mi hospital de inicio, del Gandulfo, y hay gente del hospital de Mar de Ajó, y no sé si hay alguien de algún otro hospital, que creo que no tienen aún armado, creo, el comité. Así que estos pasos que Alejandro dio hasta este momento son muy importantes para que se empiece por algún lado, ¿no? O sea, porque uno a veces se agobia por no saber por dónde arrancar, y creo que la política de la lactancia es lo primero que cada servicio tiene que tener, porque es una manera de orientarse hacia qué camino quiere ir ese servicio, ¿no? Y ese camino es el que tienen que Tandil, me dicen acá. Muy bien, Tandil. Ese es el camino que tienen que seguir, todos en una misma columna. Así que estos 10 pasos son sumamente importantes para que todos se pongan de acuerdo y todos vayan en beneficio de aumentar ese porcentaje que es tan bajo, ¿no? en lactancia, por lo menos en nuestra provincia, que no llegamos, como dijo Alejandro, al 6º mes, donde tendríamos que tener el 100% de lactancia exclusiva, no llegamos ni al 50%. Así que, bueno, evidentemente no estamos haciendo muy bien las cosas, y un inicio es esto, ¿no? Es cumplir con todos estos pasos que Alejandro fue diciendo uno a uno para ver si podemos entre todos aumentar este porcentaje tan pobre que tenemos en la provincia y en el resto del país. Así que, a ver, acá Vilma. Acá dice, nuestro comité se desmembró por falta de apoyo de las autoridades. Vilma Fuseli. Sí, Vilma es del Gandulfo, de Lomas de Zamora. Bien. Es muy difícil, Vilma. Nosotros también nos sucede, con Sandra venimos luchando hace más de 10 años y siempre tenemos desafíos constantes, van cambiando los directivos de la institución, también va cambiando el personal porque tal vez se van jubilando o van renunciando y va ingresando nuevo personal que a lo mejor no está tan comprometido con el tema de la lactancia. Y el mejor consejo que te podemos dar es que no bajen los brazos, que continúen recabando a la gente que realmente está interesada, y que sí es fundamental el apoyo que pueda brindar la institución, poder plantear desde lo científico en este caso, ya que no hay un reconocimiento,
de cuáles son los beneficios y el impacto que tiene la lactancia exclusiva, ya sea en la madre como en el niño y también en la sociedad, dentro de los beneficios, pero no aflojar con eso, ¿no? Tratar de seguir aunando los criterios y continuar trabajando, buscando alternativas. Con Sandra hemos logrado un montón de cosas, hemos llegado a ser muchos en el comité y de repente quedábamos nosotros dos, nosotros somos los únicos dos que seguimos desde que empezamos, ha ido cambiando, pero nunca nos dimos por vencido, a pesar de que se nos iban cerrando puertas y demás, siempre fuimos buscando la manera o alguna estrategia para poder implementar todo esto. Fundamental la política, esta política que mencionábamos, es muy particular de cada institución. Tenés que hacer un diagnóstico bien situacional de lo que es tu institución y el impacto que tiene, y en base a ello poder trabajar y poder redactarla de manera que sea fácil de poder implementar. Igual Sandra, te digo, si Vilma, que nosotros todavía no somos hospital amigo. Los hospitales amigos, igual que están quedando, tampoco ahora están siendo reevaluados, ¿no? Algunos han quedado del año de 1810 y siguen siendo hospital amigos, y ya yo que conozco algunos hospitales que son hospital amigos, no deberían ser hospital amigos, pero siguen estando porque nadie lo fue a evaluar. A nosotros las 2 veces que nos vinieron a evaluar, nos dieron un beso en la frente y nos dijeron sigan participando, porque nos faltaban muchísimas cosas a pesar de que trabajábamos, y la tercera vez que intentamos nos dieron como un premio consuelo, que nos dieron un diplomita de compromiso, de reconocimiento, porque estábamos haciendo el esfuerzo, exacto. Pero tampoco logramos llegar al objetivo, Así que, pero bueno, como somos cabezones, seguimos insistiendo. Así que eso creo que es eso, ¿no? O sea, porque si nosotros nos ponemos a pensar, somos gente que atendemos niños y madres, y supuestamente ese niño y esa madre, ese binomio, esa familia, se tiene que alimentar con leche de madre durante los primeros 6 meses, ¿no? Y o sea, nosotros estamos jugando en contra de la naturaleza, Entonces, eso es lo que uno tiene que tratar de interpretar quizás y de insistir, O sea, yo soy médica, soy neonatóloga, soy pediatra, y no le estoy dando la oportunidad a ese binomio de que tome lo mejor que tiene o lo que tendría que tomar, como cualquier mamífero toma leche de su especie, ¿no? Y nosotros insistimos en esta situación. A lo largo de los 6 encuentros van a escuchar muchas reiteraciones acerca de cosas que nosotros cuasi odiamos, ¿no? Odiamos a aquellos que dicen leche maternizada, porque no es leche maternizada, es leche de fórmula, y como que te agarra como un brote cuando se siente eso, porque no es leche maternizada. No nos gusta mucho el chupete, en su primera instancia y después, pero bueno, a veces después se lo ponemos. Y no nos gustan mucho los biberones, porque generalmente eso es como haber bajado los brazos, siempre y cuando obviamente el binomio quiera, haber bajado los brazos y haberle cedido a la fórmula, y con eso perdemos todos. Cuando veamos beneficio vamos a ver que no solamente pierde la madre y el niño, sino que pierde todo, la sociedad, el Estado, si es que tiene el Estado que ceder la leche, el ambiente, el futuro, esos famosos 1000 días que arrancan desde que la madre queda embarazada. Así que creo que por eso uno tiene que insistir, uno tiene que insistir. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra cosa, seguimos con la que sigue. Por acá no veo ninguna otra. Bueno, si quiere continuamos con anatomía. A ver, vamos a ver si a mí me sale. En la práctica me salió ahora. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, Sandra, se ve. Perfecto.
Bueno, entonces, bueno, como para empezar a entender un poco esto, es probable que todos sepan medianamente la parte de la anatomía y la fisiología de la mama y la boca, pero bueno, vamos a hacer como un pantallazo, vamos a recordar un poco cómo es esto de la anatomía y cómo funciona la glándula cuando arranca el evento de tener que amamantar a un recién nacido. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en cómo es esta glándula mamaria, es similar a las distintas, a todas las especies, tiene un parénquima que está formado por alvéolos y conductos, y tiene un estroma de soporte que está formado por el tejido adiposo. Cada una de estos alvéolos es una unidad de secreción que va a hacer que se produzca la leche, que se sintetice en ese lugar, que se transporte desde el plasma, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, las sales, todo aquello que va a ser necesario, y el agua, que es una parte sumamente importante y un porcentaje alto, para que se produzca la leche. Si nosotros miramos a una mama, vamos a ver que está ubicada en la región anterolateral del tórax, que está por delante del pectoral, por debajo de la clavícula. El pezón y la aureola están medianamente ubicados entre el cuarto y el quinto espacio, en la línea medio clavicular. Que presenta un surco mamario que más o menos llega a la costilla 10, y que está inervada e irrigada por una serie de vasos, arterias y venas, dentro de ellas las mamarias, las intercostales, y esto va a hacer que esta mama se vaya modificando a medida que la edad de esta mujer vaya creciendo. A final de la cuarta semana de gestación, el embrión va teniendo dos bandas mamarias, que son brotes glandulares que van a ir desde la axila hasta el pubis. A medida que va pasando las semanas de gestación, estas van a ir involucionando y quedando estas dos definitivas que les decía que están ubicadas por debajo de la clavícula y por arriba del 10, y en el cuarto y quinto medianamente la areola y el pezón. Estas glándulas supernumerarias, que si bien involucionan la mayoría, en algún porcentaje pequeño, menos de un 10%, pero quedan algunas, y las más frecuentes que queden son las axilares, y que muchas veces hay tejido mamario activo. Así que uno tiene que saber que esto existe, porque muchas veces cuando empieza la congestión mamaria, en los primeros días, uno si no conoce que puede existir alguna de estas situaciones, puede ser que se le pase por alto y uno esté muy abocado a tratar la congestión de la mama, y en realidad lo que está molestando a la mujer es esta glándula supernumeraria, que empezó también el mismo circuito que la glándula principal que tiene la mujer. Así que tengan en cuenta esta situación, esta sería la localización de las glándulas, que la mayoría no tienen tejido activo, pero a veces en las axilas nos llevamos sorpresas. Generalmente, bueno, como les digo, todas involucionan, quedando las dos principales. La glándula, como les dije entonces, se va a ubicar entre la segunda y la sexta costilla. Las variaciones en cuanto al tamaño, a la forma de la mama, al tamaño, a la forma de la areola, al tamaño y a la forma del pezón son variada, como ustedes habrán visto, y va a depender específicamente de la etapa evolutiva en donde nosotros la encontremos en esta situación. El tamaño de la mama depende específicamente del tejido adiposo, así que bueno, después vamos a tener una clase de mitos, pero podemos ir desterrando uno de esos mitos en donde las mamás que tienen mamas pequeñas interpretan, o la gente interpreta, que va a tener poca leche porque su mama es chica, y en realidad lo que da el tamaño a esa mama, como dijimos, es el tejido adiposo. O sea que una mama grande y una mama pequeña va a obtener la misma cantidad de leche y no influye absolutamente en nada.
El pezón también, el tamaño y la forma es variable, puede ser grande, puede ser pequeño, puede parecer que no entra en la boca del niño, puede ser retráctil o protráctil, puede ser plano, puede ser umbilicado. Si nosotros le ponemos mucho énfasis al pezón, y si después vamos a ir viendo a lo largo de las charlas, que si bien es importante para las primeras prendidas, para los primeros agarres, y para que el niño pueda tratar de prenderse, muchas veces no tiene tanta importancia si uno puede visualizar cómo ese niño se prende, porque la prendida tiene que ir más allá del pezón, o sea que tiene que ingresar todo el pezón más la areola, como dijo recién Alejandro. Así que no está perdida una lactancia si una madre tiene un pezón umbilicado. Se puede amamantar sin ningún tipo de problema. La otra cosa que les quiero decir es que cuando a veces nosotros vamos a las charlas de partos, las madres preguntan cómo se preparan los pezones y las mamas para amamantar para cuando llegue el momento, y en realidad uno no tiene que preparar ni a la mama, ni al pezón, ni a nada, sino lo que tiene que preparar es la cabeza, y como decía Ale, tratar de ir dando a la madre determinadas pautas para saber si ella quiere amamantar y cómo se va a cuidar, qué es lo que le va a pasar, cómo se va a encontrar ella en esta situación de la lactancia. El pezón tiene en su punta una serie de... ¿Estoy escuchando yo o escuchan todos? Ya está, ya lo muté. Ah, perdón. El pezón tiene en todo alrededor de su estructura una serie de orificios por donde la leche va a salir, que es en donde caen los conductos que vienen de los alvéolos, ¿sí? Y alrededor tiene una serie de fibras musculares que van a hacer la estimulación donde se va a contraer y van a provocar la erección. Entonces, eso hace que la estimulación hace que se llegue hacia adelante y entonces pueda ingresar en la boca y haga la contracción y pueda salir la leche. Y alrededor de esa areola, que tiene más o menos aproximadamente entre 15 y 20 centímetros de diámetro, que puede estar más pigmentada a medida que las semanas de gestación van acercándose al parto, hay una serie de glandulitas que se llaman glándulas de Montgomery o tubérculos de Montgomery, según como lo busquen en la bibliografía, que tienen como función, son glándulas sebáceas, que lo que van a hacer es hidratar y proteger a toda la glándula y el pezón. Por eso es necesario que uno sepa que la madre no tiene que estar lavándose en forma continua, y también secretan este tipo de aceite como un olor particular, que hay algunos trabajos que indican que tiene un olor similar al líquido amniótico, y es por eso que el niño, cuando uno lo pone en la panza del bebé, repta hacia el lugar, como buscando, y lo que le llama la atención a ese niño en parte es este olor que larga la glándula de Montgomery cuando está secretándose. Por eso es muy importante que uno aconseje a la mamá que no se esté lavando las mamas en forma rutinaria previo a ponerlo a la teta. No es necesario. El baño del día para una mujer es sumamente necesario y nada más. No es necesario ponerlo en cada mamada, lavarse las mamas previas, salvo que esté utilizando algún tipo de medicación por lo cual ella tenga que retirarse de ese medicamento. Alguna pomada con algún antimicótico, alguna cosa en particular, corticoides o alguna cosa en particular. Solo se aconseja eso. No tratar de estar limpiando continuamente porque barremos esto que es tan importante. Después, lo que vamos a ver en la glándula en particular son 3 tejidos, uno glandular, túbulo alveolar, el otro es conjuntivo, que va a conectar un lóbulo con el otro, y después el adiposo, como dije, que es el que va a ser de sostén para mantener estos espacios.
Entonces acá vemos una foto en donde vemos la parte del músculo, que está por detrás, todos los ligamentos que son los que van a sostener, que a medida que la mama va perdiendo su tonicidad se van estirando, y por eso la mama va cayendo, estos ligamentos suspensorios o de Cooper se llaman. Después está la grasa, el tejido adiposo, los lobulillos con sus alvéolos, los conductos y la areola, que bueno, es lo redondeado, y el pezón, por donde van a salir esos conductos con la leche. Si nosotros vemos después una imagen centrada en el alvéolo, vamos a visualizar que cada uno de estos lobulillos tienen son más o menos 15 a 20 lobulillos con entre 10 a 100 alvéolos que van a ser los productores de la leche, ¿no? Y cada uno de estos alvéolos, ustedes imagínense que uno tiene más vista en su cabeza el pulmón, sería más o menos lo mismo, son las células productoras de la leche donde se va a sintetizar, y alrededor de cada una de estos alvéolos o acinos encontramos una célula miepitelial, que es un músculo que lo que va a hacer es actuar en ese lugar la oxitocina, que se va a contraer, y al contraerse va a hacer que la leche drene hacia esos conductos y salga por el pezón una vez que el niño succiona. Esa sería medianamente la anatomía de esta glándula para que se produzca este evento que es el hecho de amamantar. Bueno, esto es una figura más o menos similar, separada, como para que ustedes vean un acino, una célula que presiona ese acino y que hace que la leche salga por ese conducto hasta llegar al pezón. Y esto es un dato importante a tener en cuenta porque ustedes vean en dónde están los conductos para que el bebé tome. Si el chico toma de la punta, ahí no va a tener ningún tipo de estímulo la mama, sino que tiene que ir siempre un poco más atrás. Por eso nosotros lo que decimos es que de abajo el niño, uno no tiene que ver la areola, y por arriba, dependiendo del tamaño, porque hay areolas que yo sé que son muy grandes, pero tendríamos que tener aproximadamente, para pensar que está bien prendido, por lo menos tendríamos que tener un dedo de arriba, y de abajo no ver nada. Muchas veces lo que nosotros vemos cuando pasamos por las salas o cuando vienen a la consulta, el niño se prende de la punta y llora, se molesta, la mordisquea la madre, la lastima, y solamente modificando, haciendo que el niño abra la boca y meta más cantidad de tejido mamario dentro, se calma el niño y se calma la madre. El niño porque está apretando en el lugar donde están los conductos para que la leche salga, y la madre porque la única causa, que lo vamos a ver después, pero que hace que una grieta se produzca, es la mala prendida. No hay otra situación que tengamos que buscar más que ver cómo el niño se prende cuando una madre hace una grieta. O sea que una grieta de pezón, vamos a ir poniendo algunos tips, es una pauta de que alguien no controló cómo esa mamá y ese niño hacían el cierre perfecto para que pudiera succionar. Siempre uno tiene que mirar por lo menos una vez, cómo mira en cada turno de enfermería o cuando la madre va al control con el pediatra, por lo menos en algún momento uno tiene que mirar cómo se prende, porque bueno, hay madres que ya tuvieron otros niños, que tuvieron ya experiencia con la lactancia, y bueno, si la lactancia anterior fue exitosa, uno no tiene que explicar demasiado, pero cuando una mamá es primeriza o no tuvo éxito con la lactancia anterior, uno tiene que poner todo el esfuerzo para que esa mujer tenga éxito en esta, y la prendida es un evento sumamente importante, porque en una mujer que tiene lastimado el pezón, que tiene grietas, que le duele, que le sangra, no es lo mismo. La madre obviamente duele mucho, después se complica porque a veces el niño traga sangre. Esto hace que a veces vomite, la madre se asuste la enfermera, se asuste el médico, nos asustemos todos y hagamos algún tipo de actividades sobre el niño que no deberíamos haber hecho simplemente por haber no corregido una buena postura al pecho. Así que del pezón no hay que hacerlos prender.
Si nosotros pensamos específicamente en cómo se va modificando la glándula mamaria a lo largo de la vida de una mujer, tenemos distintas etapas. En una etapa prepuberal donde el tejido no está activo, y la glándula empieza a crecer a medida que el cuerpo va creciendo. Después llegamos a una prepuberal o en la adolescencia, donde empieza el eje hipotálamo hipofisario a tener estrógenos, insulina, y va empezando a hacer el crecimiento y la maduración de esta glándula, y la progesterona, que va a inducir la formación de los alvéolos, que habíamos visto en la imagen anterior. Cuando una mujer queda embarazada, entre la 5ª y 8ª semana, empiezan a haber cambios, las mujeres empiezan a notar este tipo de cambios, aumenta el tamaño, aumenta la pigmentación del pezón y de la areola, las mujeres empiezan a visualizar que las venas, los conductos se empiezan a dilatar, y después de la semana 20-22 empieza a cesar esta proliferación alveolar dentro de la glándula, y comienza la actividad secretoria, ¿sí? Que va a aumentar hasta que termine el embarazo, y de ahí empieza, una vez que termina, que se produce el parto, se inhibe la progesterona y aumenta la producción de las otras 2 hormonas con la producción de grandes volúmenes de leche. Esto es interesante que ustedes lo sepan porque en los niños prematuros, después de las 24 semanas, o sea, nuestra fecha viable de viabilidad en los niños, la mamá está preparada para que ese niño tenga leche. Y es sumamente importante que el bebé prematuro reciba la leche de su madre, porque es la única forma que tiene de hacerle frente a todo lo que se viene dentro de una terapia intensiva. O sea, es sumamente importante que ustedes dentro de las primeras horas, una vez pasado el shock de esa mujer de que va a tener ese niño internado, tenga las semanas que tenga durante un tiempo largo, y uno, dependiendo de la situación en que se encuentre, haya hablado, en algún momento haga que esa mujer dentro de las primeras 12 horas empiece a estimularse la mama para que dentro del primer día el niño empiece a recibir pequeñas cuotas de calostro. Es sumamente importante, eso va a hacer que se tapice todo su aparato digestivo con la flora materna, y vamos a tratar de evitar en cierta medida, además de con las otras medidas de control que tenemos dentro de las terapias, que uno intensifica con estos prematuros, como por ejemplo, obviamente el atento lavado de manos a cada uno de los procedimientos que se vayan a realizar con ese niño, y la intervención mínima dentro de lo que se puede en estos niños tan graves, y la acumulación de tareas en un mismo momento para no estar tocándolo en forma continua. El hecho de poner a este niño en plan calostro es sumamente importante para este bebé, no solamente pasándolo por la sonda, sino también goteando en boca calostro, para que no solamente esté tapizado desde el estómago hasta la parte final del intestino, sino desde boca hasta esófago, que es el lugar donde la enfermera le coloca la sonda, ¿no? Así que es muy, muy importante, y la mama, como ustedes verán, está preparada para que esto se produzca. Ahora, esto depende de nosotros. La mujer no va a poder en ese momento pensar, voy a amamantar a mi hijo. Si nosotros como personal de salud no incentivamos a esa mujer a que venga a sacarse leche, que se estimule, que vaya al lactario, o que si no hay lactario en el lugar donde ustedes trabajan, al pie de la incubadora, ese niño no va a tener esta posibilidad. O sea que es una posibilidad que nosotros le estamos sacando a ese recién nacido, y esto incrementa negativamente todas las patologías que se le pueden acumular. Una de ellas, por ejemplo, la enterocolitis necrotizante, un mal tan temido para los que hacemos neo. Así que es muy importante saber esto, ¿no? Que después de las 20 semanas una mama está preparada para poder secretar leche. Después, en la etapa postconcepcional, una vez que el niño nació, las mamas van a empezar a aumentar de volumen y van a empezar a secretar calostro. Tengan en cuenta que la leche en este momento va a salir en muy poca cantidad. El calostro es muy rico en todas las propiedades inmunológicas, pero muy, muy escaso en volumen.
específicamente por esto, ¿no? Porque tiene otra riqueza, y porque el estómago de un niño recién nacido, sea prematuro más o sea un niño de término, es sumamente pequeño y no requiere de grandes cantidades de volumen. No es necesario complementar a un recién nacido porque es muy grande y porque de la mama no sale mucha leche. No va a salir mucha leche de ninguna mama porque el calostro es muy escaso en volumen. Entonces lo que nosotros tenemos que ver que las mamas generalmente empiezan a aumentar de volumen porque se ingurgitan de tal manera, no con leche, sino con los vasos que están preparándose para la gran producción de leche que van a tener que hacer después del tercer o cuarto día. Por eso es sumamente importante conocer la fisiología. Y en este momento en particular, en donde la congestión no es de leche, sino es vascular, tratar de disminuir esta congestión hace la diferencia en esa mujer que se va a sentir sumamente aliviada si ustedes indican el tratamiento correcto. Esto ha llevado a veces a bastante confusiones con respecto a qué hacer en estas primeras etapas, y si bien lo vamos a repetir a lo largo de las distintas clases, recuerden que acá no hay gran producción de leche, que el problema no es ese, sino que hay una gran vascularización. Entonces lo que nosotros tenemos que implementar acá es tratar de que la madre se ponga hielo, frío, porque lo que hacemos es tratar de bajar la inflamación que tiene la madre en ese momento, y una vez que esté el frío actuando, ahí sí decirle a la madre que trate de hacerse masaje y empezar con las pequeñas gotas de extracción. El calor lo que haría sería vasodilatar mucho más, aumentar esa congestión y causarle mucho más dolor a esta mujer. Y no haríamos nada porque no sacaríamos más leche. Acuérdense, para el calor siempre solo sirve para aumentar la producción. En los primeros 4 o 5 días de vida, nosotros no tenemos ninguna intención de aumentar la producción, porque en realidad el niño tiene un estómago muy pequeño y la cantidad de la producción que la madre tiene le alcanza de sobremanera. Así que en esta primera etapa, en donde estamos en la galactogénesis, en la producción de la leche, en la génesis de la leche, vamos a tener el calostro, como dijimos, en los primeros 3 a 5 días, dependiendo de cuántas veces se ponga ese niño a la teta, va a ser más o menos días. Después vamos a tener una etapa de iniciación de la lactancia, en donde hay una leche que se llama de transición, que van a ver que la leche es como más clara, que tiene menos grasa, pero empieza a aumentar el volumen, que es más o menos hasta el día 15 de vida. Y después, por último, tenemos la leche de mantenimiento, que va más allá, después de los 15 días, hasta que la madre decida algún día dejarle de dar de tomar a ese niño. La galactopoiesis es aquello que mantiene, es un proceso que mantiene la producción que ya se estableció, ¿no? Y está dado por 2 hormonas, una es la oxitocina y la otra es la prolactina, ¿sí? La oxitocina y la prolactina van a depender estrictamente de lo que uno haga con esa teta, ¿sí? Para que la prolactina se produzca necesitamos que haya succión o extracción, o sea, un estímulo a la mama para que le indique que hay que producir leche. Y para que esté la oxitocina la necesitamos porque es la única manera que tenemos de hacer que la leche salga, ¿sí? La prolactina tiene picos muy importantes hasta más o menos el segundo o tercer mes, y después empieza a estabilizarse, y a veces aumenta en base a situaciones que pasen, o sea, no es que está siempre alta, sino que después se pone en un nivel más o menos estable, pero ante determinadas situaciones hace picos de alza. Por ejemplo, cuando uno relacta a una mamá que se quedó sin leche y empieza a hacer nuevamente la relactación, en las crisis de lactancia, más o menos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, esos eventos en donde el chico hace crecimientos muy rápidos y la leche es como que no alcanza, es un niño que venía muy bien y que en un momento algo pasó, y es como que la madre siente que el niño se queda con hambre, entonces bueno, ahí aumentan los picos,
pero se mantiene, generalmente después del segundo mes se mantiene medianamente estable. La prolactina es una hormona que está es muy importante, ¿no? Que está en sangre, y como les dije, va a aumentar en respuesta a la succión. Cuanto más yo pongo a succionar al nene, más cantidad de leche voy a tener, porque más prolactina voy a estar suelta en mi sangre, ¿sí? Generalmente aumenta, hace picos a la noche, por eso es sumamente importante que uno le diga a la mamá que hasta que la lactancia esté totalmente instalada, y pasado los 2-3 meses, y si el niño... La mayoría de los niños comen de día y de noche, o sea, eso uno se los tiene que recalcar, porque hay niños que no son muy demandadores y que duermen, y entonces el chico, si no toma de noche, a veces toma 5 o 6 veces en el día, y entonces la cantidad de leche empieza a decrecer, porque no se está utilizando la noche, que es donde hay mayor cantidad de prolactina. Así que hay que insistir con esta situación y recordarle a las madres que no han tenido la experiencia, que el chico tiene que comer de día y tiene que comer de noche. Entonces, los reflejos que condicionan y que favorecen a que la lactancia sea exitosa es el reflejo liberador de prolactina, que está controlado por unas neuronas, por neuronas dopaminérgicas que están en el hipotálamo, que entregan dopamina a la hipófisis anterior y están como tapando, ¿no? Frenando la secreción de prolactina, y cuando el niño empieza a succionar el pezón o se estimula en una madre que no puede amamantar porque tiene su niño internado o por cualquier otra circunstancia, se inhibe la secreción de dopamina y se libera la prolactina, que va a ir directo a la parte de células alveolarias, como habíamos visto, y estimulan esta secreción láctea, llegando a tener una excelente producción si es que el niño se coloca al pecho en forma frecuente. La otra hormona que interviene en esto es la oxitocina, como dijimos, y que va a ir directamente a esas células mioepiteliales que estaban alrededor del alveolo, que habíamos visto que eran un músculo, y entonces va a hacer que la oxitocina haga esta contracción, se libera, está en la hipófisis posterior la oxitocina, y de esa manera la leche pueda salir del alveolo hacia los conductos y después llegar hasta los orificios del pezón. El reflejo es simultáneo en cada mama, por eso a veces una mamá está dando y está saliendo leche de la otra mama, y se siente específicamente, la madre te dice muchas veces que tiene esa sensación de presión o de calor. El reflejo de vaciamiento, o sea, el ocasionado por la oxitocina, va a responder a muchos estímulos, de los cuales algunos son táctiles, estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos olfatorios, y por eso, bueno, se la denomina a la oxitocina la hormona del amor, ¿no? O sea, esto sí es real, o sea que cuando una madre está angustiada o se siente triste o está pasando por estas primeras etapas del primer mes del parto, en donde tienen, sin llegar a ser una psicosis, tienen una depresión por distintas causas, por su situación social o simplemente por el parto y su situación en particular, puede hacer que esta oxitocina se inhiba y entonces la leche no salga. Y entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es tratar de calmar esa angustia, de tratar de ver qué es lo que le pasa y de qué manera nosotros podemos ayudar a esa mujer desde otro punto de vista, no solamente el anatómico o el fisiológico. Entonces, la prolactina va a estar determinada por la fuerza, la frecuencia y la duración del estímulo, que es del bebé, cómo succiona, y la de oxitocina va a estar influenciada por otras actividades de los centros superiores, como son estos que les decía, ¿no? Los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Aquellas que han amamantado pueden tener la sensación de recordar que están saliendo de su trabajo y acercándose al lugar a su casa, o la llama por teléfono, el niño llora y la leche le sale. O sea, muchas veces a algunas que hemos amamantado nos ha pasado, ¿no? O estar llegando y la leche empezar a gotear porque uno se está
acercando a su hijo. Así que esto es sumamente importante que uno lo tenga en cuenta para saber cómo es que la mama va a funcionar. Entonces, estos son los dos reflejos, y si nosotros redondeamos para poder ir cerrando esta parte de la anatomía y fisiología mamaria, si empezamos por un bebé que succiona, vamos a ver que eso va a estimular al pezón, va a ir a la hipófisis posterior liberando oxitocina, que va a hacer que la leche salga del lugar en donde está, del alveolo. Con la succión el bebé va a remover una parte importante, acuérdense que la mama nunca queda vacía, pero sí queda con menor congestión y con menor producción. Al remover la cantidad de leche va a bajar la presión ductal, la presión de la mama, y entonces la hipófisis anterior va a enviar prolactina para que se secrete más cantidad de leche, y bueno, y este es un círculo que no termina. Esto es una fábrica que está abierta 24 horas, y que no va a terminar salvo que el niño o la madre no se estimule o el niño no succione. Para que esto se produzca necesitamos la otra parte, que es la boca del niño. Nosotros tenemos la mama, ya más o menos vimos cómo funcionaba, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo es la anatomía de la boca, y de qué manera influye positivamente el hecho de que nosotros veamos de qué manera el niño se prende. Entonces, son una unidad de función, de succión, en donde trabajan en forma sincronizada para que la leche salga y el niño pueda succionar, respirar y deglutir sin tener que atragantarse y poder alimentarse satisfactoriamente. ¿Qué necesitamos para que esto se produzca en forma adecuada? Bueno, los músculos de los labios, que son el orbicular, que es el músculo que se encuentra alrededor de los labios. Estos se van entrecruzando de tal manera que actúan como un esfínter cuando se conaptan con la mama, cerrando y haciendo un cierre hermético, para que la presión sea tal que la leche pueda salir. En mejillas tenemos, en las capas del bucinador, que es un músculo, tenemos una bola que se llama bola de Billat, que es una masa de tejido adiposo que va a ser como un cojinete de contención para que las mejillas no se introduzcan cuando el niño hace el vacío para poder succionar. Eso es sumamente importante que uno lo visualice cuando el nene está prendido, qué es lo que hace, que no queden las dos mejillas chupadas, porque eso es evidente que no está logrando un cierre perfecto, no es el cierre hermético, y hay que desprenderlo y volverlo a prender nuevamente para que no lastime a la mama. El otro elemento importante que nosotros tenemos es la lengua. La lengua, que está formada por 17 músculos que permiten ir cambiando la posición y la ubicación. Imagínense que la lengua es como una paleta que entra dentro de la mama, y que le hace como una canaleta para hacerle de contención y llevarla hacia arriba para que se pegue hacia el paladar duro, que sería el techo de la boca y el piso de la nariz, pero que haga de tal manera esa canaleta que llegue aproximadamente hasta el paladar blando. Si ustedes ven, después ahora vamos a ver una foto, hasta dónde llega el pezón y la areola, es más o menos ahí, en la intersección entre el paladar blando y el duro. O sea que es un lugar bastante largo para poder hacer un buen sincronismo y que pueda realizarse el evento de succión-deglución. La otra cosa que interviene es la articulación temporomaxilar. Esto es sumamente importante y a veces tenemos que visualizar este tipo de situaciones, que lo vamos a ver después en otras charlas, en donde hay algo que altera esta articulación y entonces impide el buen funcionamiento, porque el niño tiene que hacer movimientos simétricos, equilibrados, la mandíbula tiene que moverse en sentido antero-posterior. Eso hace que, a diferencia, a medida que va creciendo, el niño va tomando otra forma de la boca, ¿no? Y entonces, pero en la forma, en el recién nacido, generalmente ustedes vean que el niño tiene una discreta retrognatia, ¿no? Y entonces lo que hace ese movimiento antero-posterior
es que esto pueda llevar la lengua y toda la cavidad en una forma ordenada, que sea pequeña y que entonces la cantidad de volumen que ingrese sea poco y entonces el niño de esa manera no se atragante, porque la cantidad de volumen que entra es la adecuada para esa boca. Por eso a veces cuando las madres tienen muchísima cantidad de leche, uno tiene que visualizar este evento porque es como que la cantidad de leche que ingresa es demasiado y el chico puede lograr atragantarse y uno tiene que hacer que la madre se saque un poco de leche antes de que lo ponga al pecho. Más en los primeros, en el primer mes del recién nacido, en donde la mandíbula todavía no ha ido hacia antero-posterior y entonces eso a veces dificulta un poco la alimentación. Entonces, esta sería una succión correcta, en donde la punta de la lengua se aloja detrás del labio inferior y encima de la encía inferior. Se hace una canaleta alrededor de la areola, como que la toma hacia abajo. Acuérdense que dijimos que el labio inferior tiene que llegar hasta el borde de la areola, y en el labio superior tiene que verse, si la areola es muy grande, un dedo. Si eso está más, si uno ve más, quiere decir que el niño no está bien prendido porque no logra hacer la canaleta y no logra agarrar el pezón y que choque contra la parte de arriba del paladar y entonces haga el buen cierre para que se pueda la leche salir. La mandíbula va hacia arriba, llevando con ella la lengua, comprime la areola contra el paladar y entonces la leche sale hacia la cavidad oral y el chico va a hacer la deglución. Este sería otro agarre, donde vemos areola abajo, no hay areola arriba, el labio de abajo está totalmente vertido, la mejilla no se ve chupada, sino que se ve redonda, y lo único que uno va a visualizar es el movimiento de la articulación temporomaxilar, moviéndose con el ritmo de succión que tenga, del patrón de succión que tenga este niño. Y como dijimos, el movimiento mandibular en sentido superior anterior o posterior inferior va a ir haciendo de que el chico pueda ir tragando y respirando sin atragantarse. Entonces, dentro de la panza, este evento de succión de deglución se empieza a producir después del cuarto o quinto mes. Nosotros vemos a veces cuando vamos a recibir a recién nacidos que los niños tienen en la mano, en el pulgar, en la parte de la muñeca, ampollas, que son ampollas de succión, donde el chico se chupa dentro de la panza, a veces se los ve en la ecografía, que el ecografista justo lo engancha, o sea que el evento de succionar y deglutir, el niño ya lo tiene a partir del cuarto o quinto mes de gestación. Por eso, el niño prematuro, como dijimos, que la madre tenía la leche para que el niño prematuro se pueda alimentar, el niño prematuro también puede succionar. No tiene la fuerza ni tiene la organización de un niño de término, pero sí puede succionar. O sea que no hay ningún momento, ni ningún peso, ni ninguna edad gestacional que a mí me impida que yo pueda poner a ese niño a la teta. ¿Por qué? Porque el niño, o sea, lo que ustedes tienen que quedarse tranquilos es que el chico no va a chupar. O sea, va a ser el elemento de succión, de pasada de lengua, de quedarse en contacto con la madre, pero no va a tener la fuerza suficiente para poder sacar leche específicamente, ¿sí? Porque no tiene la fuerza suficiente para eso. Pero sí es importante que ustedes, me parece que me pasé, no sé por dónde ir. Sí es importante que ustedes permitan en su pensamiento no ponerle un límite a la edad gestacional ni al peso para que ese niño esté en contacto piel con piel y en contacto con la teta. Los que están adentro de una terapia deben haber visto cuánto más de leche se saca una madre viendo a su niño que adentro de un lactario. Si bien nosotros tenemos lactario y las madres se sacan leche en el lactario, bueno, ahora vamos a sacar el contexto de la pandemia, pero en una situación normal,
Pero cuando la madre se pone al lado de la incubadora y ve a su bebé mientras se está sacando leche, la cantidad de leche es muchísima mayor que dentro de un lactario. Y si esa mamá tiene a su niño puesto en el pecho, seguramente cuando termina de hacer el contacto piel con piel, o cuando termina de tener el contacto y se saca y le pide a la enfermera que le dé para sacarse leche, seguramente va a tener mucho más volumen, por lo que dijimos, porque todo lo amoroso, toda esa angustia que esa mujer tenía, la baja y la pone en plano con ese niño y visualiza cuál es su rol de madre, que muchas veces se desvirtúa dentro de un aneo, porque la madre queda como en quinto o sexto plano, pobre, dentro de todas esas cosas que le pasan a este pequeño. Así que es sumamente importante esta situación. El recién nacido de término, obviamente, ya tiene todas sus habilidades y sus reflejos perfectos, o sea que en este niño no vamos a tener las situaciones que nos encuentran con un prematuro. Y como dijo ya Alejandro, es sumamente importante que lo antes posible, si ustedes no se puede hacer, ahora bueno, es bastante complejo lo del contacto piel con piel, pero si en cuanto nosotros podamos ponernos en una situación cero con el COVID, lo antes posible, si no se puede implementar en la sala de partos, por situaciones institucionales que a mí me ponen un poco mal, pero es así, en muchos lados no se puede, dentro de la primera media hora a la hora, el niño, una vez que llegue a la habitación con la madre, sí o sí se tiene que poner al pecho para que empiece la estimulación y la bajada del calostro. Bueno, esto ya lo dijimos bastante, si el recién nacido recibe líquidos de una mamadera o un chupete, o si se lo aleja de la mamá, va a tener una disfunción motora porque, bueno, no va a poder adaptar la lengua de la misma manera que si nosotros lo pusiéramos en la teta, porque tanto el chupete como la mamadera tienen una forma totalmente diferente, sacando lo emocional y la piel distinta ya anatómicamente a la mama, y esto puede generar confusión para el niño una vez que después nosotros querramos ponerlo al pecho. Con respecto a la deglución, es una función que es instintiva, refleja e involuntaria, está condicionada para que traiga líquidos, y necesita, como dijimos, un cierre hermético anterior, una fuerza de vacío interior, que el cierre se hace con el adosamiento de los labios, como dijimos, contra la areola, y esa fuerza de vacío con un descenso del complejo língulo-mandibular, como ya lo explicamos. Esto más o menos ya lo dijimos, así que vamos a ver cuáles son los reflejos que van a favorecer que la lactancia sea exitosa. Uno de ellos es el reflejo de búsqueda, algo va a ir tocando alrededor del labio del bebé y el bebé va a ir rotando la cabeza y abriendo la boca. Esto a veces uno lo utiliza para estos chicos que son medios dormilones, ¿no? Entonces le toca un poco para que el chico se despierte y se empiece a incentivar a querer tomar. No lo hagan demasiado porque si no el nene es como que se pone un poco ansioso. Después tenemos el otro reflejo, que es el de protrusión lingual, que permite a la lengua adelantarse y ubicarse dentro del rodete para que sea un cierre hermético. Y el reflejo de extrusión, que es, como dijimos, la deglución al principio está preparada solo para líquidos, el niño va a eliminar todo aquello que no sea líquido. Por eso, como es una cuestión madurativa, aquellos pediatras que se adelantan o aquellas mamás que están desesperadas porque al cuarto mes el niño coma y el chico le escupe todo, muchas veces no es porque el puré o la manzanita está fea, sino específicamente porque no está preparado neurológicamente para poder alimentarse con algo sólido. Y se va a alimentar cuando esté erguido, o sea, más o menos cercano a los 6 meses, en una posición que le permita alimentarse con sólidos. Mientras tanto, solamente va a recibir líquido. Bueno, estos serían los reflejos, ¿no? Reflejos el de arriba, el de búsqueda, y el otro es el reflejo de succión, que acuérdense que cuando ustedes lo están haciendo, no el madre y niño, sino un personal, nunca tienen que ponerle el dedo sin tener una mano limpia y un guante, ¿no? Dentro de la boca del niño. Bueno, estos, los de hambre y de saciedad, son reflejos importantes porque el niño
que está alimentado a pecho va a tener estos dos reflejos bien marcados. Cuando un niño tiene hambre, llora, y uno tiene que intentar llegar previo a que el chico esté en una sensación de necesidad de recibir comida, porque si no después es imposible que uno pueda alimentar a un niño llorando. Siempre que ustedes vayan a ver algunas de estas situaciones, piensen en lo que les pasaría a ustedes, que es lo que a veces hablamos con las mamás, ¿no? O sea, si el chico está llorando, o si yo me pongo a llorar y me quiere introducir algo en la boca, lo que voy a hacer es escupirlo o tirar la cabeza para atrás, porque no voy a querer comer si estoy llorando. O sea que lo primero que tengo que hacer es calmarme, calmarlo, y después recién empezar nuevamente. Hay que explicarle a los padres primerizos cuáles son los momentos, que después lo vamos a ver, pero para que el niño pueda alimentarse en el momento adecuado, una vez que se está empezando a despertar. Y el otro es el de saciedad. Cualquiera que ha visto un niño que terminó de comer y que se tomó una teta y la otra, si uno quiere despertarlo, el chico está como desnucado, no hay forma porque está lleno, y no lo va a poder alimentar si el bebé ya se llenó. Así que estos son dos eventos importantes, que tienen que ir al ritmo del niño. Como saben, los chiquitines que toman pecho definitivamente tienen un ritmo que lo pone la madre y el niño, y uno no le puede decir específicamente cuántas veces. Sí, cuántas veces son las menos, que generalmente al inicio son 8. Ahora, hay chicos que toman 10 veces en el día, hay chicos que toman 12 veces en el día, y eso está bien, no es que tengan hambre, no es que toman muchas veces porque se queda con hambre, es porque es así, porque como la tienen ahí a disposición, y el ritmo lo imponen cada binomio. Así que si el dato es que le vamos a dar una fórmula mágica, bueno, no lo vamos a tener. Sí es importante darle las pautas de cuáles son los mínimos que nosotros preferimos, que son por lo menos 8 veces, de las cuales 2 tendrían que ser nocturnas. Después, si el chico toma más, bueno, bienvenido sea. Esto es nuevamente una forma de que ustedes visualicen, porque me interesa saber que les quede el concepto de que no solamente tiene que entrar el pezón y un poquito de la areola, sino toda la areola y todo el pezón, y que va hasta llegando el paladar blando. Después métanse en el dedo si nunca se metieron para saber hasta dónde llega el paladar blando, que es muy atrás. Así que es importante esta situación que visualicen esto. Bueno, y acá creo que, no sé si me sale este. A ver, no. Bueno, creo que no sale, pero bueno, es más o menos lo mismo de cómo el niño tragaba, pero no lo puedo poner. Así que, bueno, aquí creo que terminé. Espero que no los hayan enloquecido. Y no sé si tienen alguna pregunta para hacerme. ¿Algo que me quieran preguntar? Por ahora ninguna, Sandra, no hay ninguna pregunta. Bueno, espero que haya sido porque entendieron todo y no porque les dejé agobiadas, pobrecito. Pero, bueno, bárbaro, entonces. Acá hay una, dice, hay muchas madres que mantienen agarrado el pezón, ¿será? En la posición, sí. Sí, hay mamás que al inicio, no sé díganme si es esto que lo que me preguntan, hay mamás que al inicio no pueden visualizar cómo ponerle la teta en la boca, y muchas utilizan la técnica de B, se ponen con la mano en B para poder prenderse, y para nosotros dificulta un poco la prendida del bebé. Nosotros tratamos de enseñarle de poner la forma de C,
que es una manera también de darle la posibilidad al niño en la parte de abajo. Si ustedes lo miran, es muy difícil ahora sin tener acá cómo mostrarles, pero si ustedes le hacen hacer la C a la madre, va a hacer de que pueda hacer tipo como un cono para poder introducir mayor cantidad de tejido dentro de la boca, sin que moleste al niño el dedo de abajo, para la buena prendida, porque a veces de la otra manera hacen como que lo suelten. Lo mismo pasa a veces con los almohadoncitos que se ponen para amamantar. Eso a veces los eleva de tal manera a los niños que cuando el chico está prendido, es como que queda mucho más arriba. Fíjense, hay almohadones que son muy grandes y la madre está en esta posición, porque el almohadón es tan grande que como que se le desprende de la teta. Entonces hay que achatarlo y tratar de que la posición sea la adecuada. La otra cosa que la prendida de la madre, si la madre se acostumbra, no hay problema. En un inicio a veces uno se la indica para que ella vea cómo es. Después el chico cuando entendió cómo es prenderse, cuando aprendió, porque como dijimos, la succión y la dilución es como algo que el niño hace, pero tragar, respirar y todo eso es un aprendizaje, uno se lo tiene que enseñar. Hay chicos que lo aprenden rápidamente, como aquellos que respiran rápidamente, y otros los tenemos que ayudar. Esto es más o menos lo mismo. La mayoría de los niños nosotros no tenemos que intervenir, pero en aquellos que sí lo requieren, tenemos que estar atentos porque a veces pequeñas formas de posturas hacen que el niño tenga un mejor agarre. Y la mano a veces hace que la madre se sienta más confiada poniéndole. Recuerden que la posición de la mujer es sumamente importante, porque yo veo que a veces hacemos esto, ¿no? Para darle. Y en realidad tenemos que hacer esto, llevarnos el niño a nosotros para que la madre esté relajada, cómoda, tranquila, para que pueda tener al niño en esta posición y no ir la madre hacia el niño buscándole. Yo a veces pasas por las salas y ves que está la madre intentando metiéndole la teta en la boca. Es al revés, uno tiene que relajar a la mamá y llevar al niño hacia el cuerpo. Y tratar de que esté cómoda. Esos almohadones son muy cómodos, pero acuérdense que hay algunos que son inmensos y el chico queda como por acá arriba, ¿no? Entonces la madre está así. Entonces, bueno, al final no tiene ningún sentido. No sirve. Acá hay otra. Dice, ¿qué consejo se le puede dar a las madres de mellizos para que no fracase la lactancia? Lo mismo que para un único niño. Lo único que hay que hacer es decirle que va a tener el doble de paciencia que esa pobre mujer que tiene uno solo. Que va a necesitar ayuda, o sea, eso sí, o sea, la madre que tiene uno también necesita ayuda, pero esta va a necesitar ayuda sí o sí. A veces uno se preocupa demasiado por las posiciones, ¿no? Y le enseña, y en todos los libretitas que uno ve, encuentra posición para acá, posición para allá. Uno le tiene que dar una determinada pauta a la mujer que tiene mellizos, ¿no? De si quiere hacerlo de uno. Hay mamás que prefieren tener solamente una individualidad. Primero le doy a uno, después le doy a otro. Algunas les tratamos de dar la pauta de que si le da a los dos juntos va a tener más tiempo, ¿no? Que es lo que le va a faltar a esa pobre mujer teniendo dos chicos, ¿no? Porque si le da de a uno es como un continuado, ¿no? No termina más. Es una teta atrás de la otra, una teta atrás de la otra y no termina. Entonces, buscarle las distintas posiciones en las que le puede dar juntos y cómo organizarse. Pero la leche no es el problema, sino es una cuestión de ordenamiento de la madre y del padre, ¿no? O de la pareja. De la persona que esté con esa mujer. Va a tener que tener ayuda para el resto de las cosas, pero no por una cuestión de producción, porque la mama va a largar tanta leche como bocas se pongan para succionar. O sea, no hay problemas con respecto a la producción. Igual vamos a hablar después en situaciones especiales, vamos a hablar y vamos a ver posturas de gemelos y eso. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, después entonces en la... Acá dice una.
¿Cuán real es que el niño tenga que estar panza con la mamá mientras toma la teta por los cólicos? Ninguna. No, no hay. Los cólicos es un evento particular que no tiene que ver con la mamá ni con la teta, tiene que ver con el niño. Así que no influye en nada. Si el niño toma leche de la madre, es probable hasta que pueda o no tener, porque hay muchos estudios con respecto al cólico que han indicado que tienen un tiempo y desaparecen independientemente de cualquier cosa, ¿no? De la postura que tome, de lo que tome, de lo que uno le dé, o sea que uno tiene que ver que generalmente hasta el segundo o tercer mes el chico puede tener un cólico, al que le toca, lamentablemente le toca, uno tiene que buscarle alguna posición adecuada para que el chico se sienta más cómodo y esperar y tener paciencia de que el cólico se le pase. No tiene que ver con la leche, ni con lo que la madre toma, obviamente, ni con lo que la madre come, que tenga cólicos. Es independiente, es del niño en particular. No tiene que ver con ninguna cosa en particular, ni con... Hay muchas, esa es una pregunta muy frecuente en el curso de preparto. No sé si alguien hace, las madres todas te preguntan si yo tomo naranja, o si tomo soda, o si tomo gaseosa, ¿el niño va a tener más cólicos? Bueno, uno tiene que decirle que no, porque sabemos la fisiología, ¿no? No atraviesa eso, el gas, a través de la leche, o sea que no le va a ocasionar ningún problema al niño. Los cólicos son del niño en particular, no tienen que ver con la mamá, ni con Y la otra postura. cosa para agregar es que lo del panza con panza tiene que ver más que nada con la alineación que tiene que tener la columna con el cuello y la boca. O sea, Claro. tratemos de visualizar de que ninguno de nosotros podría, por ejemplo, ingerir un vaso de agua o de líquido mirando hacia el costado. Generalmente tenemos que estar en la línea media del cuerpo, por eso es lo del panza con panza, como para que pueda quedar alineada la columna con el cuello y la boca para que pueda deglutir adecuadamente. Después, en cuanto a las posiciones, eso es variable, siempre y cuando se respete un poco lo que decía Sandra, ¿no? La posición de la boca, cómo se ofrece el pecho, cuánto cantidad de tejido introduce dentro de la boca y cómo están los labios del bebé, si están vertidos, o sea, tanto el superior como el inferior tienen que estar hacia afuera. Y acá hay otra pregunta, Sandra, que dice, conozco casos que no han amamantado porque les dijeron que su leche es salada. ¿Existe? Sí, existe, hay una etapa en un inicio donde hay menor cantidad de líquido, ¿no? Y si uno hace a veces sodios en esa leche, la leche puede tener un poco más de sal que en otro momento de la lactancia, ¿sí? Porque, como dijimos, después vamos a ver en composición que la mayor parte de la leche es agua, ¿sí? Como ustedes saben, cuando baja la cantidad de agua, el sodio aumenta. Eso es como en cualquier otro elemento. Entonces, sí puede pasar. Lo único que no hay que hacer es suspender la lactancia. Lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de veces que yo voy a poner a ese niño al pecho, ¿sí? Entonces, si yo aumento la cantidad de veces, lo que voy a hacer es aumentar la producción. Y al aumentar la producción voy a aumentar el agua y entonces la leche va a ser menos salada. Al niño no le pasa nada, salvo que sea es medio raro. Generalmente cuando hablan de esta situación, de la leche por hipernatremia por leche de madre, ya casi nadie, creo, mandan a analizar la leche, porque se sabe que si uno aumenta la cantidad de leche que le da, eso hace que aumente el agua y entonces de esa manera disminuye la cantidad de sal en esa leche. Pero no son los porcentajes muy bajos que produce eso. Perdón. Acá hay otra que dice, ¿cómo se trabaja con la lactancia con una mamá que no le baja calostro? Mira, no sé, uno puede buscar bibliografía y son honrosas las excepciones, o sea, hay poquísimos casos en donde haya alguna patología
en donde la prolactina y la oxitocina no estén en nuestro cuerpo. O sea, son dos hormonas que están, salvo que la madre tenga lamentablemente un prolactinoma o algún tipo de tumoración que ocasione este evento, ¿sí? O sea que el calostro, si uno estimula la mama, el calostro va a salir, porque es algo fisiológico. Casi no existe ese evento. Sí existe el hecho de las situaciones que hicieron de que esa mamá no se prendiera con ese niño en el momento adecuado, ¿sí? Si yo institucionalmente o porque pasó alguna situación en particular con esa madre y ese niño, no logré prenderlo al niño en el momento adecuado, dentro de la primera hora, 2 horas, 3 horas de vida, todo se va a ir retrasando, ¿sí? Si yo al chico, en vez de prenderlo el primer día, lo prendí al tercero, el calostro me va a caer al cuarto, quinto día de vida, ¿no? Entonces, todo se retrasa. Ustedes fíjense lo que estuvimos hablando, y yo indiqué, dentro de lo que se pueda, poner al niño a succionar dentro de la media a la hora de vida, para que el circuito empiece a arrancar, ¿sí? Si bien hay madres que ya tienen calostro antes de que el niño llegue, en la gran mayoría uno tiene que empezar el circuito. Cuando yo antes ponga a ese chico a succionar, antes el calostro va a bajar. Es casi improbable que la madre no tenga calostro, salvo que sea una mujer, como les digo, que nos pasa muchas veces, en las que trabajan en NEO se dan cuenta, que tenga chico internado en la NEO, que tenga una situación de estrés y angustia sumamente grosera por la situación que está atravesando, y entonces que no se haya estimulado las primeras 48, 72 horas por la situación que le pasó, o porque nadie en el hospital se le ocurrió decir, che, esta mujer vino a sacarse leche, le dijimos que venga, se está estimulando en el lugar donde está, y entonces eso retrasa, ¿sí? Pero no es que no va a aparecer, el calostro va a aparecer. Aparece hasta en madres adoptivas, después lo vamos a ver. O sea que tiene que aparecer una madre que tuvo todo el evento hormonal del parto. Puede existir, siempre existe una, pero es casi, es poco probable. Hay que estimular. Acá hay otra, dice, ¿es recomendable el uso de galactogogos en la crisis de la lactancia o en las madres de bebés prematuros cuando disminuyan la producción? Y de ser así, ¿cuáles son los recomendados? Bueno, lo vamos a hablar después igual, pero sí, se recomiendan, pero después de que la lactancia esté instalada, más o menos después del mes, que nosotros ya vimos que eran las 3 etapas, acuérdense, calostro, transición y leche madura. Después del mes, cuando la leche ya es madura, si hay descenso de la producción, nosotros usamos domperidona, a 10 miligramos cada 8 horas por 15 a 21 días. Sumado a todos los eventos que tiene que hacer esa mujer, que es poner al niño al pecho muchas veces, 10, 12 veces en el día, y si no se puede poner al pecho, estimularse, paño caliente, acá sí, paño caliente, masaje y extracción, y la domperidona. Si no hacemos nada y solo le damos la domperidona sola, la domperidona actúa a nivel de la prolactina, ¿sí? Inhibiendo la dopamina, ¿se acuerdan que dijimos? Entonces inhibe la dopamina y libera más prolactina, un poco más de lo que hay en base, porque dijimos que a veces la prolactina empieza a bajar, ¿no? Lo que hace es eso, sube la prolactina y entonces aumenta la producción. Pero si no estimulamos con todo el resto que dijimos en ese circuito que habíamos visto, la domperidona solita, su alma, no va a hacer nada. Bien. Por ahora, ninguna más. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno. Bueno, chicos, entonces me alegro que hayamos llegado a este momento y que hayamos sido tantos. Yo estoy re contenta. A ver a dónde llegamos. Llegamos a 58. Muy bien. Bueno, nos veremos entonces el jueves que viene. En la semana le vamos a mandar la bibliografía para que vayan chusmeando, que es más o menos todo lo que vamos diciendo, algunas cositas más, porque bueno, como lo hicimos medio un poco más concentrado, van a tener más bibliografía para leer.
Así que bueno, espero que les haya gustado y nos encontramos el jueves que viene. Hasta luego. Hasta luego.